Vamos a dar comienzo al siguiente encuentro, que en este caso va a ser virtual. Les agradecería a los interesados que se sentaran. Vamos a escuchar porque vamos a hacer un encuentro virtual muy interesante, además, porque vamos a conocer cuál es la estrategia del Gobierno en materia de economía circular. Hoy nos hemos dado cita, en este primer día de la Feria de Economía Circular de Murcia, muchos interesados en economía circular, tanto empresarios como autónomos o personas que a título personal se han acercado aquí. También hemos conocido cómo a nivel regional los ayuntamientos, en este caso el de Murcia, pero también otros, se están poniendo las pilas. Y todos en nuestro lugar, en el lugar que ocupamos, tenemos nuestro ámbito de influencia y también nuestra responsabilidad individual para dar vida a ese cambio que se transforme en una revolución. Pero para que eso sea una realidad a nivel global es imprescindible la implicación, el apoyo y la acción, importantísimo, decidida de los gobiernos. Hoy tenemos en videoconferencia a Ismael Aznar Cano, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Nos acompaña desde Madrid y le vamos a dar paso porque nos va a presentar la estrategia de actuación en materia de economía circular del Gobierno de España. Muy buenos días. ¿Me escucha? Buenos días, perfectamente. ¿Me escucháis a mí también? Perfectamente. Nosotros también le Muy bien. escuchamos alto y claro. Le agradecemos que haya destinado este tiempo para conectarse con nosotros, aunque sea de forma virtual. Ya estamos todos muy acostumbrados a esto del streaming y de las conversaciones con familiares a través de pantallas, y creo que esto nos ha facilitado el que hoy también le sintamos aquí muy cerca. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me hubiera encantado poder estar ahí presencialmente. Lo cierto es que fue todo un poco precipitado. Me llegó la invitación para participar hace unas semanas. Ya tenía la agenda de esta semana muy complicada y no me ha sido posible viajar, pero como bien decías, a raíz de la situación que desafortunadamente hemos vivido de pandemia, se ha generalizado el uso de la videoconferencia, y la verdad es que esto también nos facilita, pues, aun cuando no podamos trasladarnos para participar en un evento como el que organizáis, el tener la posibilidad de intervenir desde aquí, desde la oficina, desde Madrid, y poder trasladar y comentar con vosotros las iniciativas que desde la Administración del Estado se están llevando a cabo en materia de economía circular. Pues, señor Cano, le voy a dejar a usted el escenario para usted solo. Gracias. Muy bien. Como decía, afortunadamente las tecnologías nos permiten esta intervención desde aquí, sin necesidad de trasladarnos a Murcia, que no me hubiera sido posible, para comentar las iniciativas que estamos llevando a cabo desde la Administración del Estado en materia de economía circular. Y precisamente, bueno, quizá una de las primeras medidas que se adoptó en esta legislatura en materia de economía circular fue la adopción de la Estrategia Española de Economía Circular. Yo llevo ahora aproximadamente 2 años en el puesto en este puesto de director general. Fue la semana pasada o esta cuando hago los dos años en el puesto, y si echamos la vista atrás, en febrero de 2020 tomaba posesión. En marzo nos veíamos todos confinados como consecuencia de la pandemia, de la COVID-19, y teníamos muy maduro el desarrollo, el documento de la Estrategia Española de Economía Circular. Cuando una vez superamos las primeras fases de reacción a la crisis sanitaria provocada por la COVID, cuando el Consejo de Ministros empezó a tramitar asuntos de carácter más ordinario, digamos, no relacionados directamente con la pandemia, una de las primeras iniciativas que trasladamos fue precisamente la adopción de la Estrategia Española de Economía Circular. El impulso a la economía circular creo que es una realidad que vemos que se despliega a nivel internacional y a nivel europeo. También en marzo de 2020, la Comisión Europea adoptaba su segundo plan de acción en materia de economía circular en el marco del Pacto Verde Europeo. Por tanto, hay una apuesta decidida por la economía circular a todos los niveles, a nivel europeo, a nivel estatal y, por supuesto, también a nivel regional y municipal. Lo estamos viendo con eventos como el que se organiza hoy en Murcia, pero también en otras muchas ciudades y en otras muchas
comunidades autónomas. La Estrategia Española de Economía Circular, que adoptamos hace 2 años, no deja de ser, como su propio nombre indica, un documento de carácter estratégico que marca las grandes líneas que ha de seguir que debemos seguir como desde la Administración del Estado, que debemos impulsar desde la Administración del Estado para avanzar hacia un modelo de economía circular en el año 2030. Esta estrategia establece pues objetivos a 2030, establece líneas de acción, establece indicadores para hacer un seguimiento de las medidas que se van adoptando y establece también, identifica también 6 sectores clave sobre los que actuar con carácter prioritario, que abarcan desde la industria básica al sector agroalimentario, el sector turístico, el sector textil, una serie de sectores que consideramos que son básicos para transformar la economía española y avanzar hacia un horizonte de circularidad, de superar ese modelo lineal de producir, utilizar, consumir y desechar hacia un modelo en el que los bienes, los materiales, las materias se conserven en el ciclo económico el mayor tiempo posible, se recuperen y vuelvan a integrarse en los procesos productivos para garantizar un uso más eficiente, con menor impacto ambiental, con menor generación de residuos, también con menor generación de emisiones de gases de efecto invernadero. La estrategia, como digo, es un documento de carácter estratégico con grandes líneas de acción, pero que se concreta a través de planes de acción trienales. La propia estrategia prevé que cada 3 años deben aprobarse planes de acción en los que se identifiquen las medidas que deben llevarse a cabo, que deben desarrollarse en ese horizonte de 3 años. Apenas un año después de la aprobación de la Estrategia de Economía Circular, el pasado año aprobamos, en 2021, en la primavera de 2021, el primer plan de acción de economía circular en el marco de la estrategia, el plan de acción que abarca el periodo 2021 a 2023. Y ahí recogimos más de un centenar de medidas que desde la Administración General del Estado queremos impulsar, poner en marcha para avanzar durante estos 3 años en el camino hacia la circularidad que debe culminar con la consecución de los objetivos que, como decía, marca la estrategia para 2030. En este plan de acción de economía circular, como digo, se recogen muchas medidas de muy diversa índole, pero me quiero centrar hoy aquí en quizá las que tienen mayor peso que recoge este plan de acción y que se manifiestan en una revisión de la normativa en materia de residuos. La economía circular no solamente normativa, la economía circular no solamente aborda la cuestión de los residuos, pero abordar la cuestión de los residuos es imprescindible para avanzar en economía circular. Una buena gestión de residuos pone las bases, pone los cimientos para construir una economía circular. Solamente si reducimos la generación de residuos, si logramos reutilizar los productos, los materiales, si conseguimos avanzar en reciclado, lograremos cerrar ese círculo y, por tanto, avanzar en circularidad. Y para ello estamos poniendo en marcha, como apuntaba, una revisión de la normativa de residuos que abarca muy distintas normas. Quizás la más significativa es el proyecto de ley de residuos, al que me referiré a continuación, pero no quiero dejar de llamar la atención sobre el hecho de que ya hemos aprobado en estos 2 años también 5 reales decretos en materia de residuos que abarcan aspectos tan distintos como el traslado de residuos, la regulación de los vertederos, tratando de evitar que la opción del vertedero sea la prioritaria, la mayoritaria, como ocurre hoy en día en cuanto a gestión de residuos. La regulación de flujos específicos de residuos, como son los neumáticos fuera de uso, los vehículos al final de su vida útil o los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y baterías. Hemos sacado reales decretos que abordan todas estas cuestiones. Estamos tramitando actualmente también un real decreto de envases y residuos de envases, que es un flujo de residuos singular de gran relevancia. Y, como digo, estamos tramitando un proyecto de ley de residuos que completó su tramitación en el Congreso el pasado mes de diciembre, poco antes de las fechas navideñas, y que se encuentra ahora mismo en el Senado. Precisamente mañana acaba el plazo de enmiendas en el Senado para el proyecto de ley de residuos. No sé si se prolongará durante una semana más, pero digamos que tiene por delante ahora la tramitación en el Senado y debería completar su tramitación parlamentaria, digamos, en las próximas semanas, los próximos meses, y estar aprobada y en vigor en la próxima primavera, como muy tarde. El compromiso de revisar la normativa de residuos y, en particular, de aprobar una nueva ley de residuos y suelos contaminados es un compromiso que asumimos no solamente en el plan de acción 2021-2023 en materia de economía circular, sino que lo hemos incluido también entre las reformas
que se recogen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como sabéis, de cara a acceder a la financiación a través de los fondos Next Generation, los fondos de la Unión Europea, para la recuperación posterior a la pandemia de la COVID, el Gobierno se ha tenido que comprometer no solamente a utilizar esos fondos de manera adecuada en una serie de inversiones que faciliten una transición ecológica y digital, sino además se ha comprometido a una serie de reformas. Entre esas reformas nosotros hemos incluido precisamente la revisión del marco normativo en materia de residuos y la adopción de una nueva ley de residuos y suelos contaminados. Por tanto, se trata de un compromiso tanto a nivel nacional, en nuestros instrumentos de planificación en materia de economía circular, como asumido también a nivel europeo en el marco del plan de recuperación validado por la Comisión Europea. Y esto es relevante porque no solamente porque asumimos ese compromiso a nivel europeo, sino porque además la apuesta por revisar la normativa de residuos avanza en paralelo con la incorporación de financiación para hacer efectiva la implementación de esas reformas que contempla la normativa. El plan de recuperación en ese sentido es coherente. Por un lado las reformas y por otro lado la financiación para hacer efectivas esas reformas. Contamos en el plan de recuperación con 850 millones de euros orientados al impulso de la economía circular. Buena parte de los mismos, en torno a 500 millones, directamente vinculados a la implementación de la normativa de residuos, a facilitar la recogida separada de residuos, el tratamiento diferenciado de distintos flujos de residuos, a mejorar y a modernizar las plantas de tratamiento existentes, en definitiva, adoptar medidas que, nos hagan pasar del dicho al hecho, ¿no? De las musas al teatro, lo que recogemos como obligaciones normativas a la implementación efectiva de medidas que permitan alcanzar los objetivos que tenemos marcados en materia de residuos. Unas palabras sobre la ley de residuos. La ley de residuos que estamos tramitando, que está actualmente en tramitación en el Senado, parte de una realidad, que es que España no está cumpliendo hoy por hoy sus objetivos en materia de residuos. Estamos en torno a unos índices, en torno al 35% de residuos municipales, de competencia municipal, que son objeto de preparación para la reutilización o reciclaje, cuando para 2020 los objetivos comunitarios nos exigían llegar a un 50%. Estos objetivos europeos se incrementan con el tiempo. Se prevé que para el año 2025 alcancen el 55%, para el año 2030 el 60% y para el 2035 el 65%. Por tanto, un 5% adicional. Y tenemos que impulsar esfuerzos, tenemos que poner en marcha esfuerzos adicionales para recuperar el tiempo perdido y ese objetivo que hoy incumplimos para 2020, recuperemos el tiempo y seamos capaces de cumplirlo en 2025, en 2030, 2035. Además, la normativa europea exige también que el volumen, el porcentaje de residuos que acaban en el vertedero en el año 2035 se reduzca al 10%, lo cual es una cifra enormemente exigente. Fruto de este contexto europeo, nos vemos en la necesidad de abordar un cambio profundo de la normativa de residuos. Por tanto, cuando nos dicen, oye, la ley de residuos es que es muy exigente, es muy ambiciosa. Evidentemente es así, porque tenemos un gap, tenemos una brecha que cubrir en materia de cumplimiento de objetivos y tenemos que hacerlo rápido y con medidas ambiciosas. Si no, nos veremos abocados, nos enfrentaremos a expedientes de infracción en materia de residuos ante la Unión Europea y eventualmente a la imposición de sanciones. Por tanto, tenemos que avanzar decididamente en una mejor gestión de residuos. Y tenemos que avanzar en una gestión de residuos no solamente por cumplir los objetivos europeos, sino porque además es un imperativo si queremos avanzar en la transición ecológica y reducir los impactos ambientales que tiene la generación de residuos. Impactos de distinta índole en términos de contaminación, de suelos, de acuíferos, en términos de emisiones de gases contaminantes que afectan a la calidad del aire, pero también de emisiones de gases de efecto invernadero. Los residuos suponen hoy aproximadamente un 4,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Es un porcentaje que tenemos que reducir. Quiero decir, las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima deben reducirse de manera sustancial en el horizonte 2030 y para ello hemos de actuar sobre todas las fuentes de emisión. Evidentemente, la generación de energía, el transporte, pero también la gestión de residuos. Y la ley, de nuevo, con las medidas que se articulan, pretende avanzar en esa dirección. La ley de residuos cuya tramitación, como digo, está concluyendo en vía parlamentaria,
transpone dos directivas comunitarias. Por un lado, la revisión de la Directiva Marco de Residuos, que se llevó a cabo en el año 2018, y por otro lado también la Directiva de Plásticos de un solo uso. El plástico, que es un material muy útil, muy versátil, resistente pero ligero, que nos aporta, tiene unas cualidades que lo hacen muy interesante, precisamente por eso pues, está muy presente en nuestra vida, ¿no? Y genera un volumen muy elevado de residuos. Y por ello ha estado en el punto de mira de la normativa comunitaria desde hace ya unos años. La Directiva de Plásticos de un solo uso, aprobada en 2019, exige reducir los productos plásticos de un solo uso, prohíbe determinados artículos, establece obligaciones de reducción para otros y nosotros, a través del proyecto de ley de residuos, incorporamos las medidas para dar cumplimiento a esa directiva. Más allá de los plásticos de un solo uso, la ley prevé impulsar la economía circular, acentuar una gestión de residuos acorde con la jerarquía de residuos, impulsando la prevención, tratando de reducir la generación de residuos, impulsando la preparación para la reutilización y el reciclaje. En manera de prevención, la ley establece objetivos de reducción en la generación de residuos a medio y largo plazo. Objetivos que algunos consideran modestos, pero que son, desde nuestro punto de vista, un paso adelante importante, porque realmente reducir la generación de residuos en un contexto de crecimiento económico siempre se ha demostrado muy, muy complicado. Incluimos medidas específicas para reducir los residuos alimentarios en línea, en paralelo con la normativa que también está desarrollando el Ministerio de Agricultura para prevenir los residuos alimentarios. O introducimos obligaciones como la prohibición de destruir excedentes no perecederos, que van también en la línea de reforzar la prevención. En materia de gestión de residuos, la ley establece nuevas obligaciones de recogida separada obligatoria para distintos flujos de residuos. Así, introducimos obligación de recogida separada para residuos textiles, para residuos domésticos peligrosos, para aceites de cocina usados o para residuos voluminosos como son muebles o enseres. Además, establecemos la obligación de generalizar la recogida separada de biorresiduos, que ya se da en muchos municipios españoles, pero que contemplamos que se extienda a la totalidad de los municipios de España, en línea con lo que exige la normativa comunitaria, incluso adelantando en algún caso las fechas de implementación. Incorporamos también en la norma los objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje, a los que hacía referencia antes, los objetivos comunitarios. Incluimos también las obligaciones en materia de plásticos de un solo uso, a las que también me he referido. Incorporamos una regulación armonizada de la responsabilidad ampliada del productor. Digamos que actualizamos, ponemos al día la normativa existente en materia de responsabilidad ampliada del productor, que son esas reglas que exigen que para determinados flujos de residuos los productores se hagan cargo de su gestión. Y en ese sentido también contemplamos que este instrumento de la responsabilidad ampliada del productor se extienda a flujos de residuos que a los que hasta ahora no se le aplicaba, como pueden ser, por ejemplo, el textil, los muebles y enseres o los plásticos agrarios no envases, de manera que, del mismo modo que avanzamos en la recogida separada, avanzamos también en un régimen de responsabilidad ampliada del productor. La ley revisa también el régimen sancionador para castigar conductas, infracciones como puede ser el littering, el abandono de basuras, que hasta ahora no estaban bien contemplados en la normativa. Y muy significativamente también, por primera vez en la ley de residuos, incorporamos figuras fiscales que abordan, de alguna manera, dan un paso importante en materia de fiscalidad verde, en materia de fiscalidad ambiental, abordando instrumentos fiscales que tratan de desincentivar conductas que suponen generación de residuos. Por un lado tenemos generación o mala gestión de residuos. Por un lado tenemos una figura tributaria que es el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, un impuesto que trata de gravar el contenido en plástico virgen de envases de un solo uso, de envases no reutilizables, y por tanto con ello queremos desincentivar el sobreenvasado y incentivar la incorporación de material reciclado en los envases, ya que el plástico reciclado no tributará, no está sujeto a tributación bajo este impuesto. Y por otro lado tenemos una figura que es el impuesto sobre el depósito en vertederos, la incineración y la coincineración, una figura que ya existe en algunas comunidades autónomas, pero no en todas. Y esto da lugar a lo que se conoce como el turismo de residuos, que los residuos se trasladan de unas comunidades autónomas a otras para evitar la aplicación del impuesto allí donde las comunidades autónomas lo han establecido. Además, con tipos muy distintos. Tenemos casos como el canon de Cataluña, con unos tipos muy elevados, y otras situaciones, otras comunidades autónomas donde no existe una figura de este tipo o donde, existiendo, presenta tipos muy, muy reducidos que no desincentivan realmente el optar por las opciones
más gravosas en cuanto a gestión de residuos, el dedicar los residuos al vertedero o a la incineración. Por tanto, establecemos una figura tributaria con unos tipos mínimos a nivel estatal, a partir de los cuales las comunidades autónomas podrán asumir competencias legislativas e incrementarlos si así lo desean. En todo caso, es un tributo que se configura como un tributo cedido a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden incluso gestionar, recaudar y, por supuesto, las comunidades autónomas tienen capacidad para decidir qué destino dan a los ingresos que obtengan con ese impuesto sobre el depósito en vertedero y la incineración. Por tanto, podrán dedicar esos recursos, si así lo desean, a financiar precisamente medidas en materia de gestión de residuos, mejorando los instrumentos para la gestión de residuos. No me quiero extender demasiado porque quiero decir también un par de palabras sobre la otra pieza legislativa que tenemos ahora mismo en tramitación, la otra pieza normativa que tenemos en tramitación, que es el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Los envases y residuos de envases son un flujo de residuos que ha estado regulado por normativa comunitaria desde hace muchos años. En su día regulado por ley en España, esa ley posteriormente se deslegalizó, se llevó a un rango de Real Decreto para equipararla con otros flujos de residuos que están regulados por norma reglamentaria mediante Real Decreto. Y en paralelo a la revisión de la ley de residuos y los contaminados, estamos procediendo a actualizar el régimen de los envases y residuos de envases. Del mismo modo que con la ley apostamos con el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases por la prevención, por lograr una reducción de los residuos de envases, estableciendo unos objetivos para reducir el peso de los residuos de envases reducidos en un 13% en el año 2025 y del 15% en el año 2030, por tanto, avanzando en la reducción, en la prevención de la generación de residuos de envases, y con un objetivo específico de reducción del 50% en el número de botellas de plástico para bebidas que son objeto de comercialización en el año 2030. Por tanto, un objetivo específico para un tipo de envase específico que encontramos a menudo en la basura dispersa, es objeto de littering, de abandono en el medio y que genera un problema ambiental relevante. Nuestro objetivo es, como digo, en primer lugar, prevenir la generación de residuos y para eso se establecen también objetivos por sectores, para distintos tipos de envases. Y para prevenir también la generación de residuos, para avanzar en una buena gestión de residuos de envases, se impulsa también a través del Real Decreto la reutilización. La reutilización de envases es una realidad que ya está asentada, digamos, que ya es muy común en el canal Horeca, en el canal de la hostelería y la restauración, donde es habitual la reutilización de envases, aun cuando existe camino por recorrer y por ello establecemos unos objetivos exigentes para avanzar en esa reutilización en el canal Horeca. Pero lo que es novedoso del Real Decreto es que introducimos también la reutilización en el canal doméstico. Pretendemos introducir objetivos y elementos de reutilización en el canal doméstico, de modo que haya envases reutilizables en los lineales de los supermercados y los ciudadanos puedan devolver esos envases que puedan ser objeto de reutilización. Esto es una puerta nueva que abrimos a través del Real Decreto. Tenemos que ver cómo se articula. Es una realidad que no es sencilla, que ciertamente presenta retos logísticos también importantes, pero creemos que es imprescindible avanzar en la reutilización de envases también a nivel doméstico. Queremos avanzar también en el reciclado, estableciendo objetivos muy ambiciosos en materia de reciclado, de material reciclado en los envases. Lógicamente, ahí partimos de realidades distintas según los materiales. Podemos ser y queremos ser más ambiciosos en ámbitos como los envases de papel y cartón o de vidrio, donde ya hay mucho camino recorrido y así planteamos objetivos que están entre el 75 y el 70%, 75 para el papel y cartón, 70% para el vidrio en el año 2025 y avanzar en el 2030 a un 85 y un 75% respectivamente. Para otros materiales, como por ejemplo los plásticos, los objetivos son algo más modestos, del 50% en el año 25, del 55% en el año 2030, porque tenemos más camino que recorrer. Y, por ejemplo, en otros materiales, como puede ser la madera, pues todavía son objetivos más modestos. Por tanto, establecemos objetivos diferenciados en función de los materiales, sabiendo que partimos de realidades distintas, pero siempre con esa idea de avanzar en materia de reciclaje. Por tanto, prevención, reutilización, reciclaje, siguiendo los distintos escalones de la jerarquía de residuos. Otro elemento que es interesante que establecemos en el Real Decreto es el posible establecimiento de un sistema de depósito, devolución y retorno
en el marco de lo que prevea la Ley de Residuos. La Ley de Residuos, ahora en tramitación, como os decía, en fase parlamentaria, ha incorporado una enmienda que contempla que si no se cumplen determinados objetivos de recogida separada de botellas de plástico, se implante un sistema de depósito, devolución y retorno. Pues bien, en el marco de esta previsión de la Ley de Residuos, el Real Decreto desarrolla cómo debería implantarse este sistema de depósito, devolución y retorno, que es lo que todos conocemos que existe en otros países, llevar estas botellas, estos envases que estén sujetos a ese régimen de SDR, de depósito, devolución y retorno, a través de máquinas o de otros mecanismos, devolverlas, y que esto, bueno, cuando adquieres ese envase pagas una cantidad que se te devuelve cuando lo retornas para su reciclaje. Por tanto, ahí también el Real Decreto introduce un elemento novedoso que veremos si se activa o no en función de si se cumple o no con el objetivo de recogida separada de botellas. El Real Decreto regula también la responsabilidad ampliada del productor, actualiza la responsabilidad ampliada del productor para envases, en algunos casos regulando las obligaciones de los productores, regulando también las obligaciones de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, con obligaciones específicas para estos sistemas colectivos, teniendo en cuenta también los aspectos de financiación de estos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, previendo que los responsables ampliada del productor se hagan cargo de la totalidad de los costes de recogida separada de envases y también incluso de parte de la recogida de la fracción resto en la medida en que no se cumplan los objetivos de recogida separada. Es decir, si no se alcanzan los objetivos de recogida separada para determinados envases, los responsables de la responsabilidad ampliada del productor, los productores sujetos a responsabilidad ampliada del productor, deberán hacerse cargo de parte del coste de la recogida de la fracción resto, la parte que correspondería hasta lograr ese objetivo de recogida separada. Por tanto, tratamos de lograr ahí un equilibrio de manera que el productor se haga cargo de todos los costes de los que se debería hacer cargo y que eso no recaiga en los ayuntamientos. Introducimos también en el Real Decreto otras normas relevantes para mejorar la transparencia, y en particular la creación de una sección para envases en el registro de productores de producto, que va a ser una herramienta fundamental para arrojar luz sobre la realidad de la gestión de los envases en España. ¿Cuántos envases se producen? ¿Cuántos realmente se reciclan? Y en ese sentido, cómo se está llevando a cabo, en qué medida se está respondiendo, en qué medida la norma permite alcanzar los objetivos que tenemos planteados en materia de responsabilidad ampliada del productor. No me quiero extender mucho más porque vamos con cierto retraso por lo que veo viendo el reloj el programa de la jornada. Solamente recordar, como apuntaba al principio, que todas estas medidas que recogemos en la ley y en el proyecto de ley de residuos y en el Real Decreto de envases y residuos de envases, tenemos que trabajar ahora conjuntamente con las administraciones públicas implicadas, con las administraciones autonómicas, con las administraciones locales, para llevarlas a la práctica. Y no solo eso, no solamente tenemos que coordinarnos, que colaborar a través de la Comisión de Coordinación en materia de residuos, sino que tenemos que poner en marcha medidas efectivas que permitan implementar estas medidas, y ahí, como decía antes, contamos en este momento con la ayuda inestimable de los fondos Next Generation, que estamos canalizando a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que ofrecen una fuente de financiación importante para financiar medidas de recogida separada y de tratamiento diferenciado de flujos de residuos. Por tanto, avancemos conjuntamente en esta materia. Y una última palabra para mencionar un aspecto que creo que es importante. No debemos limitar la acción en materia de economía circular y de residuos a la gestión de residuos municipales. Hay otros muchos ámbitos en los que debemos actuar. El propio Plan de Recuperación prevé medidas para impulsar la economía circular en el ámbito de la empresa, para financiar proyectos en materia de circularidad en la producción industrial. Vamos a sacar próximamente una convocatoria de ayudas de subvenciones para introducir medidas de circularidad en la industria, ecodiseño, incorporación de material reciclado en productos, una buena gestión de los residuos para reincorporarlos al ciclo productivo. Pero la economía circular tiene que hacerse transversal, y por eso también el Plan de Recuperación prevé medidas en el ámbito de turismo o prevé medidas en el ámbito de la agricultura. En este foro que se celebra en Murcia, no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene una buena gestión de los residuos en el ámbito agrícola. El peso del sector agrario en la región, en Murcia, es muy, muy relevante, y los residuos agrarios provocan unos impactos ambientales importantes, bien sea de las granjas a través de los purines, bien sea en el ámbito de la agricultura. Tenemos residuos de
de la agricultura que a menudo son gestionados de manera deficiente, con quemas que provocan problemas de calidad del aire. Es muy importante que también con la colaboración de las comunidades autónomas, desde las comunidades autónomas, estamos trabajando también en la normativa del Ministerio de Agricultura, se avance en una buena gestión de los residuos agrarios, de los residuos de la agricultura y de la ganadería, de los residuos, evitando las quemas de residuos agrarios, logrando una adecuada gestión de los purines para evitar que se produzcan impactos ambientales que luego tienen consecuencias muy gravosas en términos de contaminación de suelos, de contaminación de acuíferos, de emisiones de amoníaco. España está incumpliendo sus objetivos en materia de emisiones de amoníaco, también en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. En definitiva, si queremos avanzar en la economía circular, es muy importante todas estas medidas que estamos abordando en materia de gestión de residuos, pero tenemos que avanzar también a nivel sectorial, en el turismo, en la industria y también en el sector primario. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Ismael Aznar Cano. Quiero agradecerle su presencia. La verdad es que he escuchado con atención sus palabras y puedo decirle como ciudadana simplemente que algunas de las medidas que están incluidas dentro de ese plan yo creo que van a tener una excelente acogida. Recuerdo la última vez que estuve aquí que estuvimos comentando con algunos empresarios como había, por ejemplo, un problema a la hora de reutilizar algunos envases y se necesitaba apoyo legislativo. Espero que estemos en el camino a que cosas que aparentemente pueden resultar sencillas tienen su complicación burocrática o legislativa, pues dejen de serlo y se conviertan en una realidad. Bueno, muchas gracias. Le agradezco su presencia. Hasta la próxima. Luego. Vamos a dar paso ahora a una mesa redonda. Vamos a hacer una breve pausa para poder colocar las mesas. Es una mesa redonda en la que vamos a vamos a poder debatir sobre la importancia del caminar juntos hacia la circularidad. En apenas 5 minutos nos volvemos a encontrar aquí. Gracias.